Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Cali. Estamos reunidos por esta ventana virtual en estas clases virtuales para conocer más de las Escrituras del Señor y obviamente conocer a ese Creador, a ese Señor de nuestra vida, a nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos bendice, nos da la salvación y que ha preparado un lugar para nosotros en la eternidad. Bienvenidos, quienes están conectados por Buenos ahí. días, mis hermanos Casamachini, peruanos, Caterine. Buenos Hola, buen día, buen día. días. ¿Cómo Buenos están? días, ¿cómo amanecen Gracias al todos? Señor, Bien, bendecido. gracias a Dios. Excelente, excelente, me Bien, parece muy bien, y qué bueno. compartiéndole a los varones aquí en Cali, vamos a ver. Amén, amén. Ah, ya llegó la Navidad por allá, bendito sea el Señor, eso está bonito, se ve hermoso. Ay, sí, chévere. Se ve muy bien. Gracias. A ver, miremos qué más está por aquí. Voy a poner este por acá porque los hermanos del Facebook Live. Aquí le estoy compartiendo a los varones. Ay, estos Bueno. varones. Mis hermanos, aquí en los comentarios de este video estoy dejando el enlace para que puedan conectarse a la clase, puedan comunicarse, puedan hacer sus preguntas y puedan hacer y presentar su lección, las tareas que han hecho y así podamos todos compartir. Vamos a ver, aquí tengo. ¿Cómo está el Perú, mis hermanos? Muy bien, al menos ya está empezando el calorcito, aunque hace frío un poquito, Sí, pero ya está cambiando el clima al menos. Y bueno, lo de la pandemia sigue todo igual, ni sí, más ni menos. Problemas políticos que tenemos por acá sí, sí. y bueno, nada de otro mundo, creo que eso es a nivel mundial. Tremendo. Parte del plan, parte Así del es, plan. Nos así toca es. continuar aprendiendo aquí con Casamachín, que Dios lo usa. Tenemos que Amén, reproducir. hasta que el Señor venga, Claro, Así es. hasta que el Señor Qué venga, tremendo esto. hasta que el Que Señor venga y hasta mañana. dentro de 8 días que salimos a vacaciones. Ah, sí. Ay, Nos Señor. volvemos a encontrar en enero. Sí, sí. De todas maneras, nosotros no salimos a vacaciones. Esto es todos Ah, los digo, de la días. escuela, de la clase de escuela dominical. Sí, la escuela, sí. Claro, entendido, Casamachi. Ahí le Claro. mandé a los varones a ver si algún varón de ellos ya se ha Bueno, movido. por aquí don Rafael está llegando. Bueno, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios para que Amén, iniciemos, amén. para que podamos tener el inicio de esta clase el día de hoy. Nuevamente les saludo, buenos días a todos, Dios les bendiga, bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Cali. Mi nombre es Alexander Casamachín, siervo de Dios Todopoderoso y siervo de ustedes. Amén. Eh, Estamos en el camino del discípulo, este camino que permite que aprendamos de las escrituras, lección por lección, sin afán, sin estrés, con todo el cariño del mundo, con toda la Amén. paciencia del mundo, no hay requisitos previos, inscríbase, inscríbase a nuestro grupo, baje el material, imprímalo, empiece a llenarlo, sus preguntas tráigalos a la clase cada domingo y vamos a ver cómo crecemos todos, compartiendo, leyendo las escrituras, teniendo tiempo de fraternidad entre hermanos. Las dudas que usted tenga aquí a través de este estudio las va a aclarar, ¿sí? Esperamos que nos acompañe y que pueda estar siempre atento a estas clases que con mucho gusto nuestra iglesia ha proporcionado para todos aquellos que desean conocer del Señor. Les invito a que oremos y demos inicio a nuestra clase el día de hoy. Amado Padre Celestial, muy buenos días. Gracias, Señor, por tu misericordia, amor, tu paz, por Amén. amarnos de una manera sin igual, Dios, para Amén. darnos
la salvación, por estar en medio de nosotros, Señor, cuidando nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Trayendo la provisión, Señor, porque siempre, Señor, estás allí. Tu palabra lo dice, no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Tu palabra se cumple y tu palabra es verdad en aquellos, Señor, que te honran, te alaban y respetan tu palabra, Dios. Muchas gracias por este tiempo. Adoramos tu nombre, te exaltamos, Señor, y declaramos que tú eres Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores, Señor. No hay nadie como tú, Señor, ni hay quien se pueda comparar a ti, Dios. Oramos por todos aquellos que están enfermos en esta hora, aquellos que padecen, Señor, enfermedad, que están en cama, que están en su lecho de enfermedad, oh Dios. Tú conoces cada persona, cada familiar, amigo, conocido nuestro, que está pasando por una situación de enfermedad muy difícil en este momento. Gracias, Padre, por sus vidas. Te pedimos que tú, que eres el creador, que les cuidas y que les has creado, en tu misericordia, Señor, extiendas tu mano poderosa y les sanes, les levantes, restaures su cuerpo, su vida, su salud, oh Dios. Y aquellos que están en una situación crítica, clínica, ya desahuciados algunos por los médicos, Señor, te pedimos que en tu misericordia, Señor, no permitas que sufran, que partan a tu presencia en paz, en tranquilidad, Señor, en un dulce dormir, Señor, para abrir sus ojos y encontrarse contigo, Dios. Ten misericordia de todos aquellos, oh Dios, que necesitan de tu mano esta mañana. Oramos por aquellos que tienen necesidad, por nuestros hermanos, amigos y familias, Señor, que han perdido su trabajo, que no tienen recursos económicos, Señor, y que a través de esta situación mundial de salud que se está viviendo, muchos han perdido sus empleos, otros han perdido sus ingresos. Señor, te pedimos que seas tú proveyendo, Dios. En tu misericordia clamamos a ti y pedimos que seas tú dándonos, Señor, la provisión que necesitamos cada día, oh Dios. Como oraba, Señor, el Rey Dios, no te pido que me des riqueza, Señor, ni tampoco pobreza. Sosténme del pan necesario, oh Dios, para alabarte, Señor, cada día. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Ponemos este estudio delante de ti, que tu Espíritu nos aliente y nos llene, Señor, de sabiduría. Que abra nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento esté listo para conocer más de ti, de tu palabra y de lo que tienes para nosotros, Señor, que son cosas maravillosas que ningún ojo ha visto. Te alabamos, Señor, y continuamos en tu maravillosa presencia. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos a todos a esta su clase de Escuela Bíblica Dominical, El Camino del Discípulo. Estamos llevando un material de 23 lecciones en las cuales vamos a aprender los principales temas de la doctrina cristiana. Esto nos permite a nosotros afirmar nuestra fe, tener testimonio cuando nos pregunten por ella y podamos decir, yo creo esto por esto y porque la Biblia lo dice aquí. Eso nos permitirá compartir el Evangelio con certeza a otras personas también. Bueno, sin más preámbulo, démosle inicio a nuestra clase el día de hoy. Y iniciamos. Bueno, lo primero que vamos a iniciar hoy es un repaso. ¿Cuántas lecciones llevamos ya? 4 lecciones. Esta es la cuarta, la que vamos a ver hoy, ¿cierto? Vamos a la cuarta. Entonces llevamos 3 y 4 que hicieron esta semana. Bueno, vamos a repasar primero la lección 1, 2 y 3. Hermano Rafael, ¿dónde está? No se esconda, hermano Rafael. Por aquí estoy, muy buenos días. Sí. ¿Cómo amaneció, mi hermano? Gracias a Dios, bien. Al largo en la cama soy. Amén. La primera lección hablamos sobre las Escrituras. ¿Recuerdan la primera lección? Juan, ¿de qué nos habla 2 Timoteo 3:16? 2 Timoteo 3:16. Toda la Toda escritura escritura por Dios, útil Muy para bien. enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice que todo hombre
pues alcance esa perfección, ese es el objetivo. Muy bien. Juan, ¿qué quiere decir ese versículo? ¿Qué nos enseña? Que la palabra de Dios está instruida en Dios, ¿no? Y para poder llegar al resto, enseñar, compartir y dar la lección, ¿no? Que Él nos brinda, ¿no? A seguir. Excelente. Muy cierto. La palabra del Señor es la revelación de nuestro Dios. Es quien nos instruye, como lo dice Juan, y tenemos que ser instruidos para poder enseñarle a otros. Muy bien. Nos aprendimos 4 libros en esa lección. ¿Cuál? Los Mateo, primeros 4 Marcos, libros del Nuevo Testamento. Mateo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. muy bien. Sí. En la lección 2 hablamos de Dios el Padre. Ujú. Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los En el cielos y la principio creó tierra. Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De qué nos habla esa lección, Alisamir? Que Dios prácticamente es el creador de todo, ¿no? Sí, Es, señora, como te digo, que siempre ha existido, muy sobre cierto. todo. Siempre ha existido, es eterno. También vimos algunas cosas de sus características, Ujú. aquellos que se han llamado los atributos de Dios, su misericordia, su poder, su amor, su sabiduría. La escritura nos muestra tanto de Dios, de quién es, qué ha hecho a través del tiempo, que es imposible hacer a un lado todas esas muestras que existen aún a través de las escrituras, y por fuera de las escrituras la historia también ha confirmado mucho de lo que está escrito en la Biblia. Y nos aprendimos otros 4 libros, ¿cierto? Gálatas, Efesios, perdón, No, Hechos, Romanos, que estoy No, leyendo acá la que sigue. Hechos, Romanos, primera Dios carta de Padre, Corintios y Dios Padre, segunda Dios carta Hijos. a los Corintios. Hechos de los Apóstoles. que ¿Sí? menos corre vuela. En la lección 3 hablamos ya de Dios el Hijo. Juan 1:1. ¿Qué dice? en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien. Ese pasaje, Juan, como lo veíamos en esa clase, Juan escribía porque existía ya una especie de doctrina tratando de demeritar quién era Jesús, su humanidad, su nacimiento de una virgen y sobre todo el poder que demostró siendo hijo de Dios. Entonces, en esa clase nos dimos cuenta lo importante y que fue la clase, y que es la clase más larga de este estudio, porque nos habla y nos muestra quién es Jesucristo, cuál es su ejercicio, su humildad de convertirse en hombre, su obediencia para estar aquí en la tierra y morir y muerte de cruz, resucitar y darnos la salvación. Un propósito hermoso y maravilloso que cada uno de nosotros puede recibir aceptándole como Señor y Salvador. Y nos aprendimos otros 4 libros: Gálatas, Efesios, Efesios, Filipenses Filipenses. y Colosenses. Hasta ahí vamos en las 3 lecciones. ¿Quién me dice los 12 libros de recorrido? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a iniciar en nuestra lección 4, Dios el Espíritu Santo. Hoy vamos a entender, conocer y sobre todo repasar qué dicen las escrituras acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es? Eso es una fuerza, eso es un poder, eso es algo que le sale a Dios de los brazos, eso de dónde es, ¿sí? Se los digo así porque hay muchas traducciones, hay textos que les llaman Biblias en las que dice que es una fuerza, ¿sí? Me acordé de las guerras de las galaxias. ¿Sí? Que la fuerza te acompañe. Entonces, hay personas que aún, así como pasó con nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo también fue, o intentaron demeritar quién es el Espíritu Santo, o reducirlo
a una expresión mínima como una cualidad de Dios. Y vamos a entender en esta clase que también es una persona de la deidad. Por eso hablamos de Trinidad, porque son tres y un solo Dios verdadero. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La expresión Espíritu Santo es propia del Nuevo Testamento. No la encontramos con frecuencia en el Antiguo Testamento. Y ya les explico por qué aparece en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo. En el Antiguo Testamento aparece solo en 3 ocasiones. En todos los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Son 39, ¿cuántos son los del Antiguo Testamento? Si son 66 y el Nuevo Testamento son 29. Esta matemática, vemos aquí, hermanos. Biblia en mano, por favor. Isaías 63:10. El 11. Salmo 51:11. Bueno, ¿qué dice Isaías 63:10? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El 11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Muy bien. Y el Salmo 51:11, ¿qué dice? No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Muy bien. Esos son los 3 pasajes en los que está textualmente la palabra Espíritu Santo o Santo Espíritu, ¿sí? Es poco frecuente en el Antiguo Testamento que aparezca la palabra Espíritu Santo en forma personificada. Más bien se refiere a algo que Dios otorga a los hombres o el poder y la fuerza con que Dios actúa. Recuerden que en el Antiguo Testamento la revelación de Dios es progresiva. Desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, los seres humanos vamos conociendo mucho más de Dios y cuáles son las manifestaciones de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya hay una comprensión más clara de todo el mundo espiritual y el Señor Jesucristo, que es la revelación completa, nos da a conocer todos los detalles del mundo espiritual. Por eso en el Nuevo Testamento tenemos una representación y una revelación más amplia de lo que las tenían las personas en el Antiguo Testamento. Por eso no encontramos, no que no existiera o que el Espíritu Santo apareció en escena solo en el Nuevo Testamento, sino que era entendido por las personas del Antiguo Testamento de una forma diferente. En el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento toma la palabra Espíritu Santo porque la Septuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento, todas las palabras del hebreo que dice Espíritu de Dios, las tradujo en el griego como Espíritu Santo. Entonces, por eso esa palabra Espíritu Santo viene a cobrar sentido en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se observa un claro proceso de personificación.
Cuando hablamos de la personificación, como uno de los atributos o características literarias del texto, hablamos de un sujeto y una persona a la que se le atribuyen facultades, atributos, características de los humanos, aún siendo espiritual, ¿sí? La personificación lo entendemos cuando leemos los ojos del Señor están en todo lugar, ¿sí? En ese caso es una personificación. Cuando decimos la mano del Señor, pues estamos atribuyendo características humanas a el ser espiritual que es nuestro Padre eterno. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Entonces, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Juan 16, versículo 7. Dice así: pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces está hablando del Espíritu como alguien, como una persona que vendrá y nos dará enseñanza y nos hará entender toda esta revelación que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra y que sus discípulos gustaron, estuvieron con Él, y el Consolador viene y nos va a terminar de confirmar y reafirmar todo esto que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Bueno. Texto para aprender el día de hoy o que aprendieron esta semana. ¿Se lo aprendieron? ¿Qué texto es? ¿Qué pasaje es? Hechos, capítulo 1. No, Señor. Hechos 1:8, sí. Sí, Sí. señor. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué pasará cuando llegue? Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Es un pasaje que todo creyente debe tener en su lista de pasajes aprendidos. Porque así como los aprendimos, el de Dios el Padre, el de Dios el Hijo, y ahora que vamos a hablar de Dios el Espíritu Santo, este es un pasaje fundamental. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese pasaje y esas menciones geográficas son muy importantes para el Evangelio y para el propósito de lo que el Señor estaba diciéndoles a sus apóstoles. Él les estaba diciendo con este pasaje que el Espíritu de Dios capacita y da el valor, la fuerza, el poder que dice allí para compartir el Evangelio de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Y ese Evangelio va a empezar a distribuirse desde el lugar más cercano hasta el más lejano. Por eso dice, aquí en Jerusalén, o sea, aquí donde estamos nosotros, en esta pequeña ciudad, Jerusalén. En Judea, sería ya el departamento, ¿sí? Judea. Y después en Samaria, que son los extranjeros, por fuera de ese departamento, por decirlo así. Y después les dice, hasta lo último de la tierra. Y era hasta lo último de la tierra conocida en ese momento. Y así se cumplió. El Señor, a través de los apóstoles, en su vida y todo lo que estuvieron aquí en la tierra, procuraron evangelizar el mundo y lograron mucho. Después Pablo fue escogido por el Señor para evangelizar a los gentiles y también hizo una tarea fundamental y muy hermosa y poderosa
acompañado del Espíritu del Señor, fundando iglesias por todas las costas del mar Mediterráneo. El Señor ha sido bueno y su palabra es verdad. Entonces tenemos este pasaje que es Hechos 1:8. Y los 4 libros para memorizar, ¿cuáles eran? Primera de Tesalonicenses, Segunda libro de segunda de Tesalonicenses, Tesalonicenses, sí, primera carta a los Timoteos y la segunda carta a los y Timoteos. segunda carta a los Timoteos, muy bien, exacto. Primera también es primera carta de Tesalonicenses. A los Tesalonicenses. Muy bien. Esa sí es más fácil todavía, porque solo es Tesalonicenses y Timoteo. Pero usted ya sabe que es primera de Timoteo, segunda de Timoteo, ¿sí? Y primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Bueno, Dios el Espíritu Santo. Vamos a las respuestas de la lección. Saludamos a Blanca Elisa Fernández, a quién más está por aquí. Al pastor Leocadio Torres, bienvenido. Y Clara Rosa Quintero, bendiciones para ustedes también, que están siguiendo esta clase a través del Facebook Live. Y a todos los hermanos que nos ven por Facebook Live, bienvenidos. Bueno, el Espíritu Santo, los títulos que se le han otorgado que la Biblia habla sobre él. Primera, ¿cómo se le llama al Espíritu Santo según Juan 14:17? De verdad. El Espíritu de verdad. Tomándome aquí mi guapanel. Miren mi vasito, ¿qué dice ahí? Lucas, mi tarea es ocuparme de lo posible y encomendarle a Dios lo imposible, porque nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Regalo de los maestros de escuela dominical. Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Espíritu de verdad, sí señor. ¿Cómo se le llama según Juan 14:26? Consolador. Consolador. Consolador, muy bien. Ujú. Primera carta a los Corintios 3:16, ¿qué nos dice? ¿Cómo lo llama? Espíritu de Dios. El Espíritu de Espíritu Dios. de Dios. Muy bien. Gálatas 4:6, ¿cómo lo llama? El Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo. ¿Cómo así? ¿No era de Dios? Explíqueme en esa, pues. Ya a esta clase ustedes ya pueden explicar ese pasaje. Porque dice Trinidad, Espíritu pues, de uno su... solo. Señora, Trinidad. Trinidad. Los tres son uno ¿está? solo. Exacto, muy bien. Decir el Espíritu de Cristo y decir el Quería Espíritu de escoger. Dios es lo mismo. Sí, sí. Es lo mismo. Espíritu de su Hijo. ¿Sí ve todo lo que han aprendido nomás en 3 lecciones? El Espíritu de Cristo, lo mismo. Primera de Pedro Ajá. 1:11, perdón. Primera de Pedro 1:11. La naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, no solamente una influencia, por decirlo así como algunos a veces lo llaman. ¿Quién es el Espíritu Santo según Romanos 8:14? Dios. ¿Quién es? ¿Quién? Dios. Dios. Sí, ampliemos un poquito esa respuesta. Vamos al pasaje Romanos 8:14. Ya. Dice, Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mm. muy bien. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Aquel que guía a quienes, a los hijos de Dios. De Exacto. Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es aquel que guía a los hijos de Dios. Muy bien. Nos guía y nos hace parte de la familia de Dios.
En la Biblia se usa el mismo pronombre personal él para el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, como para cualquier persona. No se le llama una fuerza o se le utiliza con un adjetivo calificativo para hacer referencia al Espíritu Santo. Siempre se le utiliza o se le nombra con el artículo o pronombre personal. ¿Qué nombre personal se utiliza en Juan 15, 26 para referirse al Espíritu Santo? Leímos lo del artículo, o sea que se utiliza él. Y en ese pasaje, Juan 15, 26, ¿cuál es el pronombre que se usa? Yo. Él, el Consolador, el Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Ese pronombre nos indica, así como hemos aprendido cuando nos enseñaban lengua castellana, nos decían que habían las personas, ¿no? Yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros. Entonces, y es para usar con las personas. ¿Sí? Entonces, por eso la Biblia Él. siempre ha usado el Ahí pronombre es él. personal él para referirse Claro. al Yo, Espíritu tú, Santo. él. En singular. Ujú. El Espíritu Santo, su naturaleza. Segunda carta a los Corintios 13, 14. Veámoslo. Segunda carta a los Corintios 13, 14. Segundo. La gracia del Señor Jesucristo, por Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Por qué Pablo no solo habla de la gracia de Jesucristo? Listo, es que ustedes ya saben que es uno solo. Porque él está confirmando que son tres, porque está mencionándolos y a través de todas sus cartas él habla de Dios el Padre, la encomienda que le hizo a Jesucristo el Hijo y cómo el poder de el Espíritu Santo resucitó a Cristo. Entonces, más gallo no canta un claro. Digo, al revés, más claro no canta un... La Biblia lo dice claramente, no hay que ir más allá y hacer interpretaciones forzadas de que hay Así uno es. solo, de que no es que Jesús hablaba con él mismo. Bueno, hay Padre, hay Hijo, hay Espíritu Santo. Pablo se despide diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Sencillo. Él solo está mostrando a todos nosotros que son tres y un solo Dios verdadero. ¿Quiénes son las tres personas de la ira entonces según Corintios 13, 14? El Señor Jesucristo, Dios el Padre y el Espíritu Santo. ¿Preguntas hasta ahí? Allí, Señor, en vez de Rafael, te escucho colocar entrecortado. Dios, allí en ese pasaje que acabamos de ver, Jesucristo, pues el Hijo, ¿cierto? Allí no coloco yo, sino Dios Padre, ¿no? Sí, El Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. sí, señor. La respuesta son los tres. Eso sí. Pero no solo Dios en el segundo, como vi allí, aunque entiende uno que es Dios Padre, ¿no? Sí, señor. Es Dios Padre. Muy bien. Tiene razón. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? ¿Observaciones hasta allí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Reclamos? ¿Estamos bien? Bueno, Todo bien. Mejor que bueno, el pibe. todo bien, todo bien. Eso, Rafa. Bueno, el Espíritu Santo y su obra, o sea, ¿qué hace el Espíritu Santo? Ah, entonces estamos hablando de una persona que ya dijimos que tenía características y que la personificación existía, ¿no? Enseña,
dice, guía, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo y su obra. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo? Según los siguientes versículos. Hoy nos aprendimos un versículo. ¿Qué pasaje es? Hechos, capítulo 1, 8. versículo 8. ¿Qué dice ese pasaje que hace el Espíritu Santo? Pero Pero recibiréis poder. recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Poder. Santo. Recibir poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Recuerden que no deben escribir el pasaje, deben escribir la respuesta que les da el La pasaje. respuesta. Solamente ¿Qué recibir. hace entonces? Según ese pasaje que lo acaba de leer muy bien el hermano Juan, ¿qué hace el Espíritu Santo? Tal poder. Nos da poder. Nos da poder, nos da autoridad. Autoridad. ¿Y qué más hace? Hay dos Y nos cositas que hace. hace, Nos da y nos poder hace y testigos. exacto, muy bien, Juan. Nos O sea, hace nos testigos. envía de una vez, nos da la autoridad, nos capacita y nos manda la tarea, mi hermano. Que el ejercicio es ese. El Señor no nos va a llenar de su espíritu y a llenarnos y enseñarnos toda su obra y su palabra para quedarnos sentados en casa. Él nos va a capacitar y nos está capacitando en este momento precisamente para que nosotros podamos ir y llevar la palabra del Señor. Quiero mostrarles, espérenme, yo busco un momentico aquí en el original que no tengo interlineado. Vamos a ver. Concédame un segundo, yo miro aquí si en la versión griega. Hechos 1:8. Y la que tengo aquí la mezclé. Yo creo que a Alexander le va a ¿No? tocar hacer un grupo para enseñarnos griego y hebreo. También esas son las clases posteriores al discipulado, mi hermano. Qué Pero bueno. yo no lo voy a dejar con el discipulado nomás. En este momento tenemos hermanos que ya han pasado por el discipulado y que son ministros. Están viendo una clase a las 8 de la mañana hoy, los domingos. Deben estarla terminando en este momento. Es una clase que se llama interpretación bíblica. Es hermenéutica básica. Cómo se interpretan los textos bíblicos y cómo se interpreta la Biblia. Diccionario griego. Pero les muestro lo que estoy haciendo más bien para que no me estén viendo solo allí. Dejar de compartir eso. Okay. Compartir. Eso. Entonces, en el lado derecho pueden ver el pasaje, pero recibiréis poder, ¿sí? Y acá al lado izquierdo es la versión en griego del pasaje, ¿sí? La palabra poder que vemos aquí, o que se ha traducido al español como el poder, es esta palabra en griego dunamin. Dunamin es una palabra griega que no me busca aquí. Dinamita. Sí, señor, es la palabra que se utiliza para traducir dinamita. Dinamita, pero no me sale en el diccionario. Espera que quiero. Muy poderoso. Los hermanos que tienen allí acceso a internet o Google, lo que sea, búsqueme cuándo se inventó la dinamita. Para que nos llevemos una sorpresa.
Aquí dice, fue Alfred inventada Nobel. por Alfred. Ah, ok, diga, Rafaelito. Oh, tranquilo, siga, hermano, siga. Hágale, Rafaelito. Ay, Bueno, van a dice que la pelear, pues. dinamita fue inventada por Alfred Nobel en 1866 y patentada en 1867. Bueno, siglo XVIII fue inventada la dinamita. Entonces, el tema es, ¿cómo así que dinamita y el dunamis? Entonces aquí hacía referencia dunami, que es la que ven aquí, que es la raíz griega de esta palabra, que es dunamis, que significa ¿qué? Ahí está, Pues, léalo. poder, potencia, fuerza, capacidad, milagro. Ajá, muy bien. Y mire todos los pasajes en el texto bíblico donde se utiliza como poder de Dios, de Cristo o del Espíritu. Todos estos pasajes hablan de poder de Dios. Poder Esa de Dios. palabra tsunami viene por ahí derivado o no. No, dunamin es la palabra en griego. Sí, no, su La palabra tsunami, pero original digo es yo, tsunami es de pronto derivada del mismo griego, ¿me tsunami. puede? Sí, tsunami. Tsunami. Tendría que buscarlo mi hermano y le cuento. Podría ser, muchas de las palabras tienen un origen griego, y este dunami significa entonces poder y fuerza. Hoy en día, y en muchas predicaciones, uno escucha hombres traduciendo esta palabra y diciendo que es la dinamita de Dios, pero sucede que la dinamita fue descubierta, patentada en el siglo XVIII. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿a qué hacía referencia? Lo más fuerte que ellos encontraban, o lo que la naturaleza les mostraba en esa época, era la fuerza de los volcanes, la fuerza de la naturaleza. A eso es que le hacían referencia cuando decían poder o fuerza o potencia, un trueno, el rayo, un volcán. A eso se referían cuando hablaban de dunamis, o sea, algo tan grande, tan poderoso, que era incontenible, ¿sí? A eso se referían en los griegos cuando utilizaban la palabra dunami, algo incontenible. Entonces, vamos al libro de los Hechos, y el Señor dice, y recibiréis poder, o sea, van a recibir algo incontenible que les llenará y los hará testigos del proceso del Evangelio, del poder del Evangelio, y serán ustedes esos testigos que puedan mostrar con ese mismo poder que han recibido, eso incontenible que hay en ustedes, a otros que necesitan de la paz y la salvación. Ese es el mensaje de Hechos 1:8. Es un mensaje poderoso. Entender que lo que el Espíritu de Dios viene y pone en nuestras vidas es algo incontenible, algo fuerte, algo que no podemos guardar. Es tanto así que cuando llegó el Señor, cuando llegó el Espíritu Santo a los apóstoles, todos comenzaron a hablar, a predicar, y ellos no estaban hablando las noticias, no estaban hablando ni siquiera cuentos, noticias del pueblo, lo que hicieron ese día. Estaban hablando la palabra del Señor, estaban hablando del Evangelio en todas las lenguas que había, y todos le podían entender. Por eso, mi hermano, cuando usted Alex, recibe el Espíritu del Señor, es incontenible que usted pueda hablar de Dios. Señora. Daniela, ¿o quién fue? Aló. anteriormente recibía el TAP, ¿no? Pero ahora Perdón, Alicia, otra vez, que estaba entrecortado. porque anteriormente se veía que los discípulos de Cristo les venía al instante, se podría decir, ese poder, ¿no? Y eran actos, Dios los cubría, los llenaban y eran actos, ¿no? Para predicar. Y se sentía, ¿no? Pero ahora
como yo le digo a mi esposo, uno para poder entender, adquirir sabiduría, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Ahora me pregunto por qué no es tan fácil, no les llega eso, la misma condición que otras personas, ¿no? Porque incluso hay personas que se les ve Se y congeló, se congeló, Alicia. Te entiendo la pregunta así. ¿Por qué en la Biblia podemos leer que el Espíritu de Dios llega a los apóstoles y se hace evidente? Se hace evidente de una forma fácil, dice Alicia. No ha cambiado, no ha cambiado, Alicia, porque tú dices, y hoy no se ve tanto así. Bueno, recuerde que estamos leyendo un libro donde se han recogido la experiencia de los hijos de Dios. No estamos, la Biblia no nos habla de los otros que no creen en el Señor, de los que no, de los 5,000 que alimentó el Señor y que escucharon el sermón del monte. En el aposento alto había 300, ¿cierto? Y después habían 100. Cada vez se iba reduciendo más el grupo de las personas que están atentos a la palabra del Señor. Eso nos muestra dos cosas. Uno, que el Evangelio es para todos. El mensaje se dispersa y se entrega a todos. Y dos, no todos lo reciben. El Espíritu del Señor obra y trabaja en aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador y han dispuesto su vida. En eso es que vemos el fruto del Espíritu. Más adelante vamos a ver eso en las lecciones. ¿Cómo puedo yo obrar si no tengo el Espíritu del Señor? Tú lo dices muy cierto, pero es que uno ve que hay personas que no, pareciera que no tuvieran el Espíritu de Dios. Hay discusión teológica al respecto. ¿Cuál es la discusión? La primera es que hay una posición en que todo el que recibe a Cristo como Señor y Salvador, ¡tan!, le llegó el Espíritu Santo y ya quedó. ¿Sí? Ese es el ejercicio. Esa es la primera postura. La segunda postura es que sí, usted puede recibir al Señor, hacer su oración de fe, pero no ser lleno del Espíritu todavía. Es algo que tiene que llegar a medida que usted se dispone a estudiar y a entregar su vida al servicio del Señor. La segunda postura tiene más aceptación en el sentido de que Pablo aún oró por otros que habían recibido a Cristo, que él dice que habían sido bautizados en el bautizo de Juan, pero no habían sido bautizados. Los bautizaron en el nombre de Jesucristo y después oraron para que fueran bautizados en el Espíritu y recibieron el Espíritu. Ese pasaje nos muestra que ese proceso entonces sí sucede así, que han recibido al Señor y el Espíritu del Señor después lo recibe. Sin embargo, con Pablo no fue así. Pablo se enfrenta al Señor, queda ciego, y después van y oran por él, y ahí sí es que cree. Se le quitan la venda de los ojos y el Espíritu del Señor llega sobre su vida. O sea, cuando cree, llegó. Entonces no podemos tener una postura estricta y decir, mire, es que el Espíritu actúa así. Pues que no podemos hacer eso. Es como decir, Dios hace las cosas así. Tenemos una revelación en el texto bíblico, pero como les decía en clases pasadas, es Dios, es eterno. Él es el que decide, ¿sí? Cómo hacer. Ay, es que él no se va a contradecir con las escrituras. Yo, sí, tiene toda la razón, pero recordemos que las escrituras es parte de la revelación del Dios eterno poderoso que aún no hemos terminado de conocer. Nuestro Señor Jesucristo nos dio una revelación y entendemos mucho del proceso del Padre. Pero ponernos nosotros como hijos de Dios a decir, no, hermano, es que a usted le hace falta recibir el Espíritu, no podemos llegar hasta allá. Porque es que no es de nosotros evaluar y decirle a alguien, ya viejo, usted no tiene el Espíritu, usted recibió al Señor, pues usted ya recibió el Espíritu. Y tenemos doctrinas y enseñanzas en iglesias donde hacen oraciones, y hacen grupos, y hacen hasta ceremonias para orar para la llegada del Espíritu y todo eso. Todo eso es válido y respetable, ¿sí? Como hay otros que ni siquiera van a un culto de esos, son llenos del Espíritu simplemente estando en intimidad con el Señor. Y los ve uno trabajando
desde el primer día que recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Conozco personas a las que le he predicado, reciben el Señor y al otro día son personas totalmente diferentes. O sea, ese hombre viejo murió en esa oración, pero muerto, lo enterraron y le pusieron concreto encima. Eso al otro día ya era otra persona. El Espíritu de Dios lo volteó, así como cuando uno voltea una camisa, un pantalón que lo tiene al revés y vuelve y lo organiza. Así, yo he sido testigo de esas personas, hombres y mujeres que han recibido a Cristo como Señor y Salvador y al otro día ya están así. Personas que reciben a Cristo como Señor y Salvador y dicen, bautíceme, así como dijo el eunuco, necesito bautizarme, creo que Cristo es el Señor, creo que ha cambiado mi vida y sé que va a hacer una obra grande conmigo. Y mi obra grande conmigo es que en menos de 2, 3 meses ya se había capacitado, estaba todavía en capacitación, pero ya estaba sirviendo en misiones, ya estaba sirviendo en la iglesia, ya estaba yendo a predicar. Y me decía, ve, ¿cuándo vas a ir? Yo te acompaño. Y te listo, venga, camine, vamos a predicar, vamos a los grupos de oración y todo eso. Eso ha pasado. Como también otros reciben el Señor y los ve uno ahí sentaditos, muy tranquilitos en su banquita. Hay un libro escrito por un pastor metodista, Martin Lloyd Jones, se llama Gracia Inefable. Gracia Inefable. Sí, Gozo Inefable, perdón. Se llama Gozo Inefable de Martin Lloyd Jones. Si está ahí en la biblioteca, ¿me lo prestas para mostrarlo, por favor? Gozo Inefable se llama ahí, está en la biblioteca. Es mi secretaria que me está ayudando. Gozo Inefable. Es un libro muy hermoso de leer, escrito hace muchos años, porque Martin Lloyd Jones vivió el siglo XIX y el siglo XX. Nació en 1900 y murió en el 2000 algo. ¿Sí? Entonces, perdón, en el siglo 1900 y murió como antes del siglo 1900, antes del año 1900 y murió como en 1945. Este es el libro. Se llama Gozo Inefable del pastor metodista Martin Lloyd Jones. Es muy bonito, es muy, muy interesante y el libro habla únicamente del Espíritu Santo. Él habla de eso, de qué es recibir el Espíritu Santo. Y él tiene esa posición, ¿no? Como les digo, son posiciones. Él tiene esa posición. Si usted es creyente, tiene muchos años y usted ni siquiera se motiva a predicar el Evangelio, el Espíritu de Dios no le ha llegado a usted. Como otros dicen, no, pues uno no puede decir eso, porque pues el Espíritu de Dios es el que convence de pecado y de juicio y es el que nos lleva a la salvación. Entonces, si yo recibí a Cristo es porque ya el Espíritu está haciendo la obra en mí. Entonces, el Espíritu de Dios, como dice Pablo, da todos dones y ministerios como Él quiere, ¿sí? Como decía un pastor, es que todos los que están sentados en la banca y hemos recibido a Cristo, a todos el Señor no los va a llamar para ser pastores, amén, ojalá. A todos nos los ha llamado para ser evangelistas, a todos nos los ha llamado para ser profetas, a todos nos los ha llamado para ser apóstoles. Entonces, el Señor a quien quiere capacita y le da los dones como Él quiere que sean usados. Y recuerde que todo lo que el Señor nos da y nos capacita es para el crecimiento y la madurez del cuerpo de Cristo. Si el Señor me da un don, un talento, después de que lo recibo como Señor y Salvador, tengo la obligación espiritual con nuestro Dios de que esa capacitación que Dios me ha dado es para que el cuerpo de Cristo en el que yo estoy en ese momento sea fortalecido y sea capacitado. ¿Sí? Gracias. Estela Angulo, que saludos para la secretaria. Es la profesora de escuela dominical de mi hija. Entonces Estela le está saludando aquí ahorita que dije la secretaria. Bueno. ¿Hasta ahí me entendiste, Alice? Sí, sí, lo que pasa es que eso, como tú decías, hay personas que yo he visto también, ¿no? Que apenas se convierten y son llenas del Espíritu. Se congeló otra vez, Alisa. Sí, es muy cierto. O sea, anhelo mucho, pero no sé, tal vez ahí pienso que hay algún punto de mi vida que no está bien todavía,
Eh, creo que dijiste que anhelas ver eso en ti y que no lo ves No, todavía. no, no, no Eh, falta, sino que no. no, Alisa se congeló. Mire, como se los decía, que usted quiere ver el Espíritu Santo obrar en su vida a niveles bíblicos, mm, no lo espere así. Eh, porque es que también podemos tener la idea equivocada de que el Espíritu de Dios solo obra de formas portentosas, de eventos sobrenaturales. Mm, recuerdo la historia de unos misioneros, no me pregunten el nombre porque es un libro que me leí hace años, creo que yo creo que estaba apenas haciendo esto, me estaban discipulando. Eso fue hace poquito, cuando tenía como 17 años, 18 años, así unos días nomás. Recuerdo que el libro contaba una historia de unos misioneros que siempre eh, iban ellos iban 3 veces en el año, tenían que caminar una jornada muy larga dentro de la selva, llegaban a un río muy caudaloso y había un puente hecho artesanal de sogas y tablas y todo eso, pues ellos decían que era un puente muy seguro. Cuando volvieron al siguiente trimestre, el puente se había caído y el río pues obviamente no los dejaba pasar, a un río muy ancho y muy caudaloso. Cuenta la misionera, es una misionera la que cuenta la historia, que se hicieron esa pregunta precisamente. Dice, pero si la Biblia dice que, que, que podemos tomar en las manos serpientes, escorpiones, y bebemos cosas mortíferas, no nos hará daño, y eso no quiere decir que usted entonces va a coger, que apenas reciba al Señor, va a ir a tomarse el primer veneno, a coger el insecticida de los zancudos allí. ¡Ah! Es que la Biblia dice que a mí no me va a matar. Me, me, hizo, me hizo acordar y hago el paréntesis porque ayer vi un video de un tonto, y lo digo así, es que voy a hacer la prueba de formol que tanto dice, y llega y coge un vaso con formol y llega y dice, eso no pasa nada cuando póquete contra el muro. Entonces, algo así. Les cuento, bueno, Eso, termina. termino la historia de la misionera. Entonces, la misionera preocupada por eso decía, pero entonces debemos orar. Entonces los misioneros se pusieron a orar y el río se detuvo. Ellos oraron a Dios y le dijeron, Señor, tú nos enviaste a esta tarea. Y cada 3 meses que venimos y necesitamos pasar allá. Dios dice que después de que oraron, el río empezó a disminuir como si hubieran cerrado la llave. Y pasaron por el río. Y cuando regresaron, otra vez pasaron por el río. Al otro trimestre que volvieron, pues ya habían organizado el puente y pudieron pasar otra vez. Entonces ella hacía una reflexión muy importante allí. Decía, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo con el que somos llenos, no es un poder para estar usando a nuestra disposición como si fuéramos un superhéroe, como si nosotros fuéramos dueños de ese poder, como si lo tuviéramos aquí en una bolsa y sacamos y ¡pam! Lo usamos así, ¿sí? Entonces, yo tengo el don de sanidad. Entonces, venga, usted que tiene COVID, venga, en el nombre de Jesús es sano, y entremos a todas esas UCI y empecemos a tocar personas y todo eso. ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que hace la obra? ¿Quién es el que actúa el poder? Que es nuestro Señor, es el Espíritu Santo. Así que en esos momentos en los que sí, en los que se requiere, es que el Señor va a apoyarte con eso. No quiere decir que todos los días
está uno en función ahí de levitar y que le sale poder de los dedos y conviértete, cree en el evangelio, sé sano, tenga que le llegue plata y todo eso. No, no, eso es una idea comercial. Eso es una idea comercial de aún de lo que nosotros vemos, de que recibimos un don, entonces ese don es, no. Recuerde que la misma palabra de Dios dice que este don ha sido puesto en vasijas de barro. O sea, usted y yo somos esas vasijas de barro donde se ha puesto un gran poder, la salvación y el poder del Espíritu Santo. Entonces, imagínese ese gran poder puesto en una vasija de barro. O sea, es como tener algo maravilloso. O sea, me imagino que en el mundo de la cocina, cuando a mis hijas nos gusta ver a veces esos programas de chef y todas esas cosas que son bastante interesantes y todo, pero uno se da cuenta que hacen unos platos espectaculares y que son carísimos también y no los ponen en una baja de plátano. ¿Sí? También utilizan unos utensilios, utilizan unas vajillas y unos hasta con formas diferentes que permitan que realcen el plato. Y así pensamos los seres humanos. Lo poderoso tiene que ir en algo poderoso, o sea, no, ¿cómo vamos a poner esto tan poderoso en una vasija? No, consígame una olla metálica o algo de acero inoxidable y lo ponemos allí bien bonito y decorémoslo por fuera. No, en el reino de los cielos el Señor ha establecido que el poder, la salvación y todo eso ha sido depositada en vasijas de barro en usted y en mí, porque nosotros entendemos y debemos entender que al ser humildes vasijas de barro, la misericordia de Dios y el poder de su Espíritu reposan sobre usted. Porque el Señor puede obrar en cualquier momento. Yo he tenido muchos momentos en los que he visto el poder de Dios. Así como también hay momentos en los que oro y no pasa nada. Espero que tiemble y Dios mío, pero no pasa nada, ni silba el viento. ¿Sí? Como hay momentos en que el Señor lo ha hecho. Recuerdo mucho una vez que un sobrino mío, estando pequeñito, se golpeó. Entonces uno escucha por ahí el grito y salimos a correr, claro, y todo eso. Y cuando se ha dado de frente y como con el filo de uno de las paredes, estaba pequeñito, estaba caminante y estaba jugando con el otro primito y se rajó aquí la frente y empezó a salirle sangre a ese muchacho. Y el desespero pues de todos allí, todos, ay, el niño que no sé qué. Entonces, en un momento, el Señor me llevó a decir, en el nombre de Jesús, deja de sangrar. Y la heridita llegó y ¡pam! Se secó. No se cerró, se secó. El niño estaba chorreando la sangre así, le salía. Y tan. Ahora sí, vámonos para la clínica. Y nos fuimos para la clínica, ya cuando estábamos todos como más tranquilos y todo eso. Cosas que hace el Señor. Y el otro día estaba lavando un vaso, lo quebré y me corté. ¿Sí? Casi me daño un tendón. De esas lavadas que uno quiebra el vaso así y entonces el mismo filo llegó y ¡cuac! Se me metió aquí. No sé si se alcanza a ver la cicatriz todavía. Mírala. Entonces se abrió todo y todo eso. Entonces yo pude haber dicho lo mío, en el nombre de Jesús, deja de sangrar. Pero no, sangraba bastante. ¿Sí? Entonces, como estaba en el lavado platos, entonces me lavé bien y todo eso, me acomodé el pedacito de piel que me levanté. Y entonces después mi hija trajo el botiquín y todo eso, me limpié, me puse gasa, listo, levanté la mano para que no me sangrara más. Listo. Bueno, vámonos para la clínica. Entonces, el Señor actúa en los momentos que son necesarios. Porque así como tú puedes decir o nosotros podemos decir, pero es que yo no veo el poder de Dios. Lo mismo lo pudieron haber dicho los apóstoles cuando fueron asesinados por predicar el evangelio, cuando fueron apedreados por predicar el evangelio, cuando fueron muertos a filo de espada. ¿Cómo así? ¿Y el poder de Dios? Se puede preguntar uno. ¿Cómo así? Ay, y no que eran los apóstoles, pues no, dejó morir a los 12 y así esa forma tan fea. ¿Sí? Pedro crucificado de cabeza. La mayoría fueron quemados, otros muertos a filo de espada. Juan fue quemado y deportado. Murió de anciano al final, al parecer. Esteban apedreado. Y Esteban apedreado. Esa muerte debe ser brutal.
esa muerte debe ser horrible. ¿Sí? Pastor, Señor, me disculpa, lo pensando disculpo. acá, ¿no? A veces decimos, ¿no? Es que el Espíritu no está obrando en mí. Sí, a veces como muy sutil la transformación, la obra que va haciendo en uno. Porque si yo veo hacia atrás quién era yo y qué ha hecho él en mí hasta ahora, el cambio ha sido grande, ¿sí? Entonces yo digo también con la hermana que preguntaba sobre eso, actuar rápido el espíritu que no debe, de pronto ver, ¿sí? ¿Quién era antes de recibir al Señor? ¿Quién es en el momento? Y yo creo que ella estando allí con el esposo, el Señor ha hablado bastante. Amén. Miren, nosotros mismos, el hecho nomás de estar aquí, ya el Espíritu de Dios está obrando en nuestras vidas por el hecho de motivarnos y llenarnos e infundir en nuestro corazón el ánimo de conocerle más. Eso ya es obra de su Espíritu. Y cada vez que usted va aprendiendo y tiene la oportunidad de hablar con otro del Evangelio y todo eso, es el Espíritu de Dios obrando en su vida. Por eso somos vasijas de barro, porque es que esa vasija solita, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros sin nada del Señor? El Señor es el que nos está bendiciendo y nos está capacitando. El poder de Dios manifiesto a veces de esas maneras sobrenaturales, en algún momento lo veremos cuando sea necesario, porque el Señor lo hará y te puede usar a ti y a mí para un evento de esos, ¿sí? Sanidad, algo de consolación. Es que nomás el hecho de compartir la palabra del Señor ya es un milagro para alguien. Mi madre, yo fui el primero en conocer del Evangelio en casa y mi madre en ese entonces era una mujer enferma. Era la señora que usted veía con el trapo en la cabeza todos los días porque vivía con un dolor de cabeza continuo. Se ponía aquel vinagre, que cualquier remedio que se encontraba. Una mujer con ira, una mujer de vocabulario soez, llena de rabia y muchas cosas también. Cuando el Señor la toca y ella conoce y acepta a Cristo como Señor y Salvador, no solo cambia por dentro, sino que cambia también físicamente, rejuvenece, se le quita esa enfermedad, eso que cargaba, todo aquello que cargaba y el lastre del pecado, el odio, la rencilla. Cuando él le entrega todo eso a Jesucristo y se quita de todo eso, el Señor viene y la transforma. ¿Qué más milagro puede esperar uno y obra del Espíritu Santo si es la misma transformación que hace en nuestra propia vida? Eso es sobrenatural. Y de resto, a mi hermana, el Espíritu de Dios seguirá capacitándole y usándoles a ustedes para que lleven la palabra del Señor. No temáis, que el Señor les dará que hablar en ese momento. Bueno, Gracias, Alex. ¿en qué íbamos? En la clase. Vamos a ver. Terminemos nuestra clase el día de hoy porque la que sigue es bien interesante. Todas son interesantes, muy interesantes. Bueno, y apenas vamos por el 1.8. Bueno, uy, hora, ¿qué hora es? 10:08. Bueno, tenemos tiempito para terminar. Romanos 8:16 da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Qué dice Lucas 12:12? Busquémoslo por acá. Ay, esta barrita siempre se me va por allá, hombre. Lucas. Ya, quitemos todo esto que estamos hablando de griego aquí. Esta. Lucas 12:12. Dice, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que debes decir. Amén. Y doble. Tenga mi hermana Alisa. Lucas 12:12. Él es el que nos enseña también lo que debemos decir. Por aquí está entrando Gildardo otra vez que se le cayó el internet. Bueno. Juan 14:26 dice, enseña y recuerda las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pusieron ustedes ahí en ese Juan 14:26? Enseña todas las cosas y hará recordar todo. Muy bien, exacto. Juan 16,
13 y 14 dice que nos guía a la verdad de Cristo. Nos muestra quién es. Este es muy importante. Juan 6:63 dice que el Espíritu Santo, ¿qué? Nos da vida. Hola, Manuel Coronel. Dios te bendiga. Bienvenido. Acuérdese que se puede conectar a la clase para que participe y descargue el material para que podamos trabajar juntos. Efesios 4:30 dice que el Espíritu, ¿qué? Sellados. Se entristece. ¿Sí? ¿Hice bien la tarea o yo la hice mal? Efesios 4:30. Juan 16, 7 y 8 nos dice que el que consuela y acompaña ante la partida de nuestro Señor Jesús. Perdón. Juan 3:5 es importantísimo. ¿Qué dice Juan 3:5? Juan, ¿qué dice Juan? Juan, ¿qué dice Juan? Juan 3:5. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Exacto. Hay que nacer de agua y del Espíritu. O sea que el Espíritu de Dios es autor de nuestra nueva vida en Cristo. Importantísimo eso, para que lo tengamos en cuenta. Y primera carta a los Corintios 3:16 dice que vive en nosotros, vive en el creyente. En eso sí debe ser claro. El Espíritu de Dios vive en el creyente. ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo en los siguientes versículos? O sea, ¿qué hace Él? Seguimos. Primera carta a los Corintios 12:12. Nos enseña todo lo que Dios nos ha dado. Romanos 8:11. Vivifica al creyente. O sea, a usted y a mí, el Señor nos da aliento cada día. Romanos 8:26. Dice, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y qué hace por nosotros? Interceder. Hermana, yo no puedo tener mejor ayuda que el Espíritu Santo. Así de sencillo es. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad y aún habla con el Padre. Mira, yo soy amigo de él. Yo lo conozco. Intercede. Intercede por nosotros. Muy bien. Bueno. Conocimientos y aplicaciones. ¿Qué verdades de esta lección puedo aplicar a mi vida? Que puedo confiar plenamente en el Santo Espíritu de Dios para toda ocasión que me presente, ¿no? Muy cierto. Sí, señor. Sí, señor. Juan, ¿qué aprendió en esta clase? Bueno, el Espíritu Santo está en todos lados, es parte de nosotros, como templo, como ayuda también. Nos da esa alegría y felicidad en el día a día, ¿no? Gracias a las enseñanzas de Dios Padre. Sí, señor. Nos enseña todas las cosas, nos ayuda a entender las palabras que dejó nuestro Señor Jesús en las Escrituras. Nos alienta, nos ayuda en esas debilidades, como leímos el último pasaje, y sobre todo intercede por nosotros. Vive en nosotros y se entristece también cuando nosotros pecamos.
esa es la diferencia entre el creyente y el no creyente, que cuando peca tenemos una tristeza que es para salvación, en cambio el que no cree tiene una tristeza que es para condenación. Cuando hablemos del pecado vamos a hablar de ese tema y les explico mejor esto. Porque es que aquellos que ya creemos en Cristo como Señor y Salvador igual no somos infalibles, en algún momento la embarramos, ¿sí? Pareciera que uno cargara con la piedrita y la tirara allá adelante para no tropezarse. Pero hacemos el ejercicio, buscamos el apoyo en Dios y en el Espíritu de no volver a pecar, de no volver a embarrarla, como decimos por acá. Y el Señor nos ayuda. Y cuando fallamos es tal la tristeza que sentimos que nos lleva de una vez a pedir perdón, a humillarnos ante Dios. Esa es la tristeza para salvación. Pero aquel que no tiene el Espíritu de Dios y que no es convencido de pecado y de juicio, entonces, cuando peca, puede sentirse mal, puede sentir remordimiento, pero su tristeza no lo lleva a la salvación, que como a nosotros, que nos lleva a buscar a Cristo. Otros solo les da tristeza y hasta ahí no buscan nada. Es más, buscan con qué sacarse la espinita. Entonces, peor. Bueno, mis hermanos, ¿qué más podemos decir hoy para terminar acerca del Espíritu Santo? Como un testimonio. Fue que se Señor. me cayó el internet, Alex. Nos queda poquito tiempo, pero ayer Tiene 14 estamos en una segundos. misión. Estamos en una misión en la Loma de San Antonio, parte alta. Sí, Y tú trabajas allí por allá. encontramos 4 jóvenes. Amén. 4 jóvenes vestidos de negro. Estaban vestidos de negro. Y pues fue tremendo porque yo estaba allí con el hermano John Villamarín, entregando unos nuevos testamentos y compartiendo el evangelio. Y de pronto estamos hablando de Cristo y uno de los jóvenes saltó fuerte y dijo, yo pregunté simplemente, ¿alguno de ustedes sabe si muere en este momento a dónde va? ¿A dónde iría? Y el joven saltó y dijo, uy, yo me iría para abajo. Él reconoció que se iría para abajo. Y al momento dijo, yo soy Buda y yo practico el budismo. Y yo sigo a Buda, pero estoy seguro que me iría para abajo. Entonces, ¿dónde Él está? reconoció esto. No. Sí, pero allí estaban esos jóvenes y uno de ellos decía, no, síganos hablando de Cristo porque no queremos ir abajo a ese lugar oscuro. Y John predicaba, yo le secundaba allí, predicábamos y les hablábamos y de pronto el muchacho que dijo, pero Buda, ¿dónde está? Y nos tocó decirle, estaba en un lugar oscuro, ¿Ha en un muerto? lugar, está separado. Sí. Y entonces, hablando de dunamis, del poder del Espíritu Santo, aprovechamos para decirle, pero hubo uno que murió por ti, hubo uno que se entregó por ti, hubo uno que al tercer día resucitó. Y yo le dije, Buda murió, no resucitó. Y el muchacho se retorcía, Alex y hermanos, él se retorcía ahí sentado, se ponía la mano en las cabezas, ¿cómo así? Y decir, Buda no resucitó. El primogénito entre los muertos se llama Jesús de Nazaret. Y la chica que estaba allí vestida de negro insistía en que le siguiera. Se congeló dando. Predicando. Ayer fue una jornada de bajada. ¿Ah? Amén, amén. Se congeló lo último, no te escuchamos. Diga. Ya te pedía que vos siguieran predicándole, fue lo que te entendí. Allá había unos turistas. Sí, la chica, Camila, se llama ella, decía que le siguiera ya, que por qué les decía eso, ¿por qué? ¿Por qué si morimos hoy? Y no sabemos porque la muerte sorprende, joven, la muerte sorprende, no sabemos, y por eso traemos el mensaje de salvación. Luego nos fuimos de unos americanos que estaban de turistas aquí en Cali, y uno de ellos se reía como diablo, mis hermanos, ¡ja, ja, ja! Váyase de aquí, no nos predique a Cristo, decía él, no nos predique a Cristo. A eso hay que dejarlos en paz, acuérdense.
Ya lo vimos en Porque el cuando segundo. predicamos a Cristo, los demonios, una torreón Villamarín, levantaban. Ya lo vimos en el Sí, el sermón del internet monte, está ¿verdad? regular hoy. Ya, y el Señor no, Sí, habla de los cerdos y no tiren las perlas y todo eso, y es un mensaje fuerte, pero pues, igual uno ahí no insiste. El Espíritu de Dios hará la obra. sí, eso fue tremendo. No, Tremendo, ayer mi predicándole. hermano, en el ejercicio de la evangelización uno encuentra de todo y Sí, eso es de tremendo. todo, de todo, mi hermano. Bueno, mis hermanos, hasta Gloria a aquí Dios. nuestra clase de escuela dominical. Muchas gracias a los que nos acompañan por Facebook Live, que participan aquí, Nana Ortiz, William López, nuestro hermano Milton. Le puse a falta a Milton, ¿por qué no me conecto? Muy bien, Milton, gracias. Milton pone un mensaje muy importante. El Espíritu Santo, con el Espíritu Santo somos sellados para el día de la redención. Amén. Muy Amén. cierto, muy cierto. Bendiciones a Nana, Manuel Alejandro Coronel, Ediresca Castaño. Uy, hermana, ¿de dónde nos escribe? No recuerdo su nombre. La profe Estela, nuestra hermana Luz Dari, Dios les bendiga mucho, Blanca Elisa, Amén. Pastor Locadio, Clara Rosa. El Señor les bendiga mucho. Recuerden, estamos en nuestra clase de escuela dominical. Este es el discipulado bíblico, los temas que debemos conocer como hijos de Dios. Comparta los videos, compártalos con otros amigos, invítelos a la clase. No tiene que estar, no tiene requisitos previos, muéstrele el material, dígalo, lo puede descargar del grupo, lo imprime, tenga su libretica y todo, haga las preguntas. Este es un espacio para eso, está hecho para enseñarle a aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, y a aquellos que tienen curiosidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Este es el lugar también donde pueden aprender de Él. Mis hermanos, Dios les bendiga. Sigue una clase muy importante. ¿Cuál? El diablo. La quinta. El diablo. Pero póngale, ya nos adelantó. Gracias. Yo lo entendí. El hermano Gildardo nos adelantó algo. La sonrisa del diablo, yo nunca la había escuchado. Sí, eso era. El hermano Edgardo lo dice, eso es bueno conocer, tener a alguien que tiene experiencia, ¿no? Sí, claro. Ya un testigo, yo me llamaría. Como el diablo, porque lo he visto. Ese americano estaba en Satanás. Próxima clase, el diablo. Sí. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué hace? ¿Es de verdad? ¿Es de mentira? Eso es invento de los abuelos para hacerlo acostar a uno temprano, para que no se fuera para la calle. ¿Eso de dónde salió? ¿Qué tanto poder tiene? ¿Sabe más? ¿Sabe menos? ¿Sabe más por viejo que por diablo? Eso es verdad. Está en toda parte. Jala las patas por la noche, quita la cobija. Bueno, dentro de 8 días nos vamos a dar cuenta quién es Satanás. Vamos a estudiar, y a través del texto bíblico nos va a mostrar quién es Satanás. También tengo una presentación de introducción al respecto para que la veamos. El Señor les bendiga. Muchas gracias por estar en la Escuela Bíblica Dominical. Saludos bueno, al Perú. nos vemos. Chao, Rafaelito. Saludos, Gracias. hermanos, cuídense. Nos vamos Gracias. muy bien. Gracias. De los gemelos y los pandeonos.